El curso de teoría de lenguajes y compiladores. En este video lo que se va a tratar es básicamente una explicación de las diapositivas, las cuales se les ha dejado para que vayan leyendo. ¿Y en qué va a consistir la parte de la aplicación del curso? Ok, en lo que va a ser teoría de lenguajes y compiladores, la primera parte se va a ver la parte teórica de lo que es la teoría de lenguajes, la cual básicamente es, bueno, se conocen otros como también los autómatas, ¿sí? Que son los computadores, es decir, la relación entre la teoría de los lenguajes y los autómatas. Una vez comprendido ello, vamos a comenzar con el proceso de lo que desarrollan los compiladores, ¿sí? Y para ello vamos a usar algunos softwares como son el Flex y el Baizu. Ok, entonces vamos a comenzar con lo que es teoría de lenguajes y compiladores. Bueno, si bien es cierto, en estas diapositivas ya está explicado algunos conceptos, me voy a centrar principalmente en ejemplos de forma que sea más rápido el entendimiento de los conceptos iniciales. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar directamente, vamos a pasar recordando un poco lo que es programación, que bueno, ya sabemos básicamente, ¿no? Son las órdenes que damos a las computadoras a través de un lenguaje. O bueno, o cómo organizamos los cálculos de manera que nos arroje la computadora un resultado, ¿no? Pero para ello utilizamos nosotros un lenguaje de programación. Ok, bueno, son algunos requisitos que debería tener un lenguaje, ¿no? Que ayude a escribir buenos programas, sea fácil de leer, entendible y modificable. Ok, bueno, algunos conceptos iniciales y recordando, ¿no? Que justamente todo nació a partir de la idea de von Neumann, que nos introduce el concepto de un programa. Recordemos que justamente la infraestructura, digamos, de un procesador, ¿no? Cómo está desarrollado, tiene una unidad de control, una unidad aritmética, un acumulador y un registro, y una unidad de entrada y salida. Esta es la más famosa máquina de von Neumann. Bueno, algunos elementos que se puede hacer a través del lenguaje, ¿no? El uso de datos, hacer con estos datos operaciones aritméticas, asignables en una posición de memoria y el flujo de control que podemos hacer a través de los lenguajes de programación. Sabemos que existe el lenguaje de máquina, el lenguaje ensamblador y el lenguaje de alto nivel, el cual en realidad nosotros estamos orientados al lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Bueno, lo que se busca normalmente es que un lenguaje, un programa sea lo más eficiente, ¿no? Es decir, desarrollar la mayor cantidad de operaciones con menor cantidad de recursos, menor cantidad de memoria o en menor tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos nuestro programa fuente o nuestro código, ya sea en un lenguaje de programación, C++, Java, JavaScript, bueno, perdón, no JavaScript directamente, se va a compilar, ¿no? Y en este caso, la compilación se va a generar un código destino. Ese código destino ya es la ejecución de nuestro código. Normalmente lo vemos en los escritorios, ¿no? En este caso, cuando tenemos un programa en C++ compilado, el resultado ya se debe poder ejecutar, ¿no? Que normalmente en los Mac sería .exe en Windows. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo hacemos nuestro lenguaje de alto nivel, ¿no? Como pueden ver en un lenguaje, tenemos el inicio y el final a través de las instrucciones, program hola, en, y la impresión en pantalla de print hola mundo, ¿no? Y en caso de C++, recordando el hash include y string.h, la función void main, inicio y fin de sus llaves, y el cout para imprimir hola mundo. Y si queremos hacerlo en código assembler, acá tenemos las instrucciones. Bueno, el lenguaje máquina, lo cual básicamente es una codificación hexadecimal. Bueno, los beneficios que tenemos de nuestro lenguaje de alto nivel, ya sabemos, ¿no? Es más fácil para nosotros desarrollarlo, para los seres humanos. Bueno, que tenga una legibilidad, esté estructurado, ¿no? Es lo que se busca normalmente que un programa, o bueno, un lenguaje de programación tenga para que nosotros como desarrolladores y programadores podamos hacer más rápido estos programas y con menores errores. Actualmente ya existen 5 generaciones de lenguajes de programación, como ahí pueden visualizarlo, y nuestro quinto actualmente ya está incluyendo la inteligencia artificial y los sistemas expertos. Bueno,
Es un recordatorio de la clasificación de los lenguajes de programación, aquellos lenguajes máquina de bajo nivel y de alto nivel. Nosotros obviamente estamos orientados al de alto nivel. ¿Sí? Vamos a pasar esta primera parte. Ok, recordemos una cosa, los lenguajes tienen una sintaxis, ¿no? Y esto nos especifica cómo están construidos los lenguajes los programas en dicho lenguaje. Como vimos en el primer ejemplo, cómo inicia un programa en Fortran, cómo inicia un programa en C++. En Fortran se dieron las instrucciones, ¿no? Del program y el end, y en C++ a través de las llaves de la función void main. Ahora, la estructura sintáctica, ¿no? Es decir, la sintaxis que tiene un determinado lenguaje, nos sirve a nosotros para justamente trabajar con el lenguaje, para programar. Si bien es cierto, en Java, por ejemplo, tenemos que hacer todo a través de clases, tal vez algo que no es necesario en C++, ¿no? Es necesario conocerlo. Ok, yendo a la forma matemática, justamente en realidad la parte sintáctica es una gramática, ¿está bien? Y bueno, una notación que podemos visualizarlo es justamente la forma de Backus-Naur, ¿sí? La cual la voy a explicar rápidamente, en realidad es una forma sencilla, ya que esto lo vamos a usar en el software, en el Flex y en el BISO. Por ejemplo, esta es una sintaxis, ¿no? Un número real, ¿cómo está formado? Puede ser cualquier dígito, luego un punto y otra vez cualquier dígito. Y bueno, por eso dice secuencia de dígitos, ¿no? Puede ser uno o varios dígitos. Y una secuencia de dígitos es un solo dígito o un dígito seguido de otros dígitos, de otra secuencia de dígitos. ¿Y cuáles son los dígitos? Pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una característica de la sintaxis es que va a ser un conjunto finito, ¿está bien? Ya que si fuera infinito, obviamente sabemos que los lenguajes de programación tienen sus propias reglas que son finitas. Y si fueran infinitas, prácticamente sería automático, ¿no? Es decir, el mismo lenguaje se va creando sus propias reglas, lo cual no estamos manejando actualmente. Bueno, esa es una forma sencilla, digamos, de entender esta notación. Bueno, como pueden ver, ahí está un ejemplo, ¿no? Un número es un número seguido de un dígito. Entonces, un número puede ser un número seguido de un 4. Pero ya dijimos que un número es un número seguido de un dígito. Por lo tanto, este número es número dígito seguido de 4. Y así el dígito puede ir reemplazándose hasta que haya un momento que solamente sea dígito. Como por ejemplo, 2, 3, 4. ¿Ven? Son dos ejemplos que nos muestran cómo forma un número. Bueno, algunas reglas que se deben tener en cuenta. Muy bien. Con respecto a esta parte de las reglas, lo vamos a ver más adelante, ya que son operaciones tanto de unión, intersección o potenciación, por ejemplo. ¿Okay? Esto lo vamos a ver un poco más adelante en lo que respecta a las notaciones. También vamos a ver un ejemplo de lo que es una expresión, un término, un factor y cómo se relacionan entre ellas a través de las operaciones de inclusión. Bueno, podríamos hablar, ¿no?, de una suma, resta, multiplicación, división o sacar, por ejemplo, un porcentaje, ¿no? O sea, el residuo. ¿Ok? Ok, esto lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante. Solo es un poco de teoría para ir conociendo. Cuando hablamos de compilador, obviamente estamos hablando de un programa que lo que hace es ejecutar un programa fuente, un código fuente, desarrolla un lenguaje de programación. El compilador que te puede dar mensajes de error, si es de sintaxis o de ejecución, y si todo va correcto, te muestra el programa objeto, o sea, el ejecutable. Como sabemos, desde tiempos anteriores, si la persona no maneja directamente el código máquina, ¿no? Eso es más directo con la computadora. Con el lenguaje ensamblador ya era un poco más fácil de manejar, pero con los lenguajes de alto nivel, el compilador lo transforma a un lenguaje ensamblador y eso ya pasa a ejecutarse como código máquina. Ok, bueno, algunos tipos de sistemas de compilación, ¿no? El ensamblador básicamente lo que hacen es la traducción, ¿sí? De programas escritos en lenguaje ensamblador a código máquina y el compilador traduce estos programas escritos de alto nivel a un código intermedio o a código máquina, como veíamos en la diapositiva anterior. Eso es lo principal y los intérpretes que no generan código, ¿no? Simplemente ejecuta directamente. En otras palabras, aquí creamos un programa objeto, ¿sí? Y este programa objeto es el que ejecuta, un .exe. Es que el intérprete es, digamos, como cuando nosotros estamos probando el software directamente, eso ya está interpretando en nuestra misma máquina. ¿Ok?
Ok, estructura del programa fuente. Una vez que tenemos la estructura del programa fuente, se hace un preprocesamiento, un ordenamiento, y generamos un programa fuente que pasa al compilador, y este compilador genera el programa objeto en lenguaje ensamblador, que podríamos llamar nuestro .exe, el cual ya se puede ejecutar en una máquina, y eso ya es un código de máquina localizable, o sea, ya utiliza recursos de memoria directamente, y en el cual carga las variables y realiza las operaciones, ¿no? Esto significa que utiliza la memoria RAM y también ya utiliza el procesador, ¿ok? Dándonos todo ello un editor de carga y enlace. Ok, bueno, en lo que son partes de la compilación, como teoría, podemos hablar de la etapa inicial, ¿no? Que divide el programa fuente en sus elementos componentes y nos crea una representación intermedia. Entonces, aquí se determinan las operaciones y se registran en una estructura de árbol. Es lo que vamos a ver en los ejemplos siguientes. La síntesis, que podemos decir que es la unión ya, ¿no? Que nos construye el programa objeto deseado, ¿sí? Nuestro programa objeto, lo que el compilador nos devuelve, a partir de la representación intermedia. Entonces, ¿qué significa? Tenemos el código fuente, el cual va a pasar por estas tres etapas: análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. Se va a generar un código intermedio, que es un generador de código, ¿sí? El cual ya fuera del, digamos, de acuerdo a la tecnología que se utilice, va a generar un código localizable que es enlazable a un objeto. En realidad el curso se va a enfocar en estas tres etapas: cómo va a ser el análisis léxico, sintáctico y semántico de un código fuente, y genera obviamente el .exe. Una vez generado ese .exe ya podemos decir que ya hemos hecho un sistema de compilación. Para eso se va a hacer un analizador léxico, un analizador sintáctico y un analizador semántico. Bueno, otra vez la misma lógica. El programa fuente va a entrar al compilador, que realiza las etapas de análisis y síntesis, ¿no? O sea, como comentábamos hace un momento, va a ser el análisis léxico, sintáctico y semántico, pero a través de un escáner o un parser. Operaciones que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Okay? Y es como hacer una división prácticamente, utilizando una tabla de símbolos. Esa tabla de símbolos es como un diccionario que le permite hacer su análisis a nuestro compilador. Y si todo va correcto, se realiza la síntesis, que ya es la etapa prácticamente del análisis semántico, para prepararnos para la generación del código y si todo está bien, se genera el código, para darnos el programa objeto o nuestro ejecutable. Ok, bueno, recordando las etapas: el programa fuente, se hace una exploración sintáctica, semántica, al final, se reconoce y se genera el código. Todo gracias a la tabla de símbolos. Ok, algunas herramientas que se pueden usar son el lex y el yak, que en realidad son paquetes freeware, ¿está bien? Para hacer este análisis. Se dice lex y yak porque son para Linux, mientras que flex es la versión lex, solo que vamos a poder utilizarla en el entorno de Windows. Algunas operaciones que se pueden hacer con el flex: reconocer los caracteres, cambiar de línea, reconocer ceros o unos muchas veces, y las llaves y paréntesis y corchetes, que nos va a indicar qué podemos hacer. Esto lo vamos a ir viendo en la siguiente etapa. Acá un pequeño ejemplo del código en Flex, que como pueden ver es parecido al C++, por ejemplo, porque en realidad está basado en C, en este caso. Ok, vamos a ver la segunda diapositiva. En este caso, justamente como comentamos, hay tres etapas, ¿no? El léxico, sintáctico y semántico. Perdón, semántico y sintáctico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a comenzar viendo un poco lo que es el análisis lexicográfico, o sea, para el análisis léxico. Sin embargo, vamos a tener que tomar algunas nociones de lo que son gramáticas y gramáticas de contexto libre. No. Lo principal es entender qué es una gramática. Y en realidad no es complicado, ya que nosotros utilizamos un lenguaje, ¿no? El lenguaje el idioma español, por ejemplo, el cual está formado por varias letras, ¿no? El alfabeto, o un alfabeto, que en este caso es el alfabeto español que tenemos de A a la Z. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación.
En este caso tenemos un alfabeto vocabulario, por ejemplo, pero en este caso solo dispone de dos términos, A, B. Entonces, algunas combinaciones que podemos hacer y que nos permite generar su vocabulario serían el término lambda o epsilon, en otros casos lo toman, que significa como vacío, la letra A, la letra B, la conjunción de AB, la unión de AAA, AAB. Vean que podemos hacer, ¿no? Son operaciones de combinación justamente de las letras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta parte estamos generando el vocabulario de un lenguaje. Todas las combinaciones que vamos a hacer y que tengan algún sentido sería nuestro vocabulario, partiendo de las letras de un alfabeto, de nuestro alfabeto. ¿Qué pasa cuando dice juntamos dos o más caracteres? ¿No? Bueno, en esta parte vamos a ir generando nuestro vocabulario. Por ejemplo, tenemos dos tiras o dos cadenas, ¿está bien? Lo puedes conocer como tiras o cadenas, X, A, B, C y Z, C, D, E, A, Z. Si intento juntar, puedo juntar las dos cadenas, X, Z, que va a dar como resultado A, B, C, D, E, A, C. Esto es básicamente lo que hace internamente justamente un lenguaje, cuando queremos entenderlo. En otras palabras, estas operaciones lo va a realizar el lenguaje al crear su código fuente. Y también el compilador tiene que conocer estas funciones para que pueda ver si se ha formado bien la sintaxis de nuestro código fuente. Algunas otras operaciones, como nos dice acá, la concatenación de dos tiras, si una de ellas es nula, ya dijimos en este caso lo estamos tomando el símbolo de lambda, deja inalterada la concatenación. Entonces yo tengo lambda x, es lo mismo que x lambda. O sea, nos da x, que en otras palabras es ABC. Y la longitud con el símbolo de los, bueno, lo que sería para valor absoluto, nos indica si es vacío, toma el valor 0. Aquí solamente hay una longitud de un carácter y aquí hay de 4 caracteres. Ok, entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Un lenguaje está formado de un alfabeto. Y ese alfabeto vamos a hacer combinaciones para generar nuestro vocabulario. Nosotros obviamente podemos generar un amplio vocabulario, ¿no? Pero no todas las combinaciones tienen un sentido. Lo mismo sucede acá. ¿Ok? Ahora, en el caso ¿qué es lo que nos dice? Ahí está, vean. Un diccionario que indica los significados de las palabras del lenguaje, ¿no? Y un conjunto de reglas para describir las sentencias válidas del lenguaje. Este conjunto de reglas forman la gramática del lenguaje. Entonces, yo puedo tener todas las combinaciones de mi alfabeto, pero necesito un conjunto de reglas que den un sentido a lo que yo tengo en mi lenguaje. Pues nos dice que la noción del lenguaje es un conjunto de tiras de caracteres, prácticamente, un conjunto de cadenas de caracteres. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, algunas definiciones. Una tira o cadena es una secuencia ordenada de símbolos. Un símbolo es un ítem elemental del vocabulario que se emplea para formar las tiras del lenguaje, ¿no? Este es como decir nuestro alfabeto, que se forman para que se formen las sentencias. Un alfabeto vocabulario es el conjunto de todos los símbolos que forman las sentencias del vocabulario. Ok, entonces, todos los símbolos que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Un momento. Ya. Los símbolos que tal vez debería ser específicamente, ¿no? Las letras A, B y las mezclas que hemos hecho, que son las cadenas. Y esas mezclas ya son nuestro alfabeto o vocabulario. Ok, formas de representar el lenguaje. En realidad es sencillo. Podemos representarlo directo con las combinaciones que se hace, lo cual tendríamos que tener todo el diccionario, ¿no? Mejor dicho, sería todo nuestro diccionario. Otra forma es la forma algebraica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un lenguaje en el cual está formado solamente de A, la forma algebraica sería A a la N, donde N pertenece a los números naturales. Por lo tanto, todas las tiras o las cadenas que se pueden formar con este lenguaje van a empezar desde el nulo hasta A, y así continuamente. Si yo tuviera un lenguaje formado por letras AB, sería, ¿no? A la N, B a la N, con N que puede tomar cualquier valor. Ok, hasta esta parte vamos a hacer voy a hacer un pequeño cambio de diapositiva para ver algunos ejemplos. Acá tengo algunos apuntes. Entonces decíamos, un alfabeto es un conjunto, en este caso finito y no vacío de símbolos.
En lo que es la nomenclatura del alfabeto, tal vez lo encuentren así, con el símbolo de sigma. Por ejemplo, un alfabeto puede estar formado por los símbolos 0,1 o por A, B, ¿no? En nuestro caso, nuestro alfabeto, hasta la Z. Una cadena, lo que llamábamos tira hace un momento, es una secuencia finita de símbolos de algún alfabeto. En el primer ejemplo teníamos que nuestro alfabeto estaba formado por los símbolos 0,1. Y una cadena que se puede formar con estos símbolos es 0,1,1,0,1. Eso es lo que les comentaba. En algunos casos era lambda, en otros casos era epsilon, como cadena vacía, lo cual se cuenta como que es 0 símbolos, como un símbolo vacío. Y acá, por ejemplo, el del ejemplo anterior, la longitud de esta cadena es 5. No solamente podemos calcular la longitud de una cadena, también podemos hallar su potencial, es decir, las combinaciones que podemos formar, ¿no? Nuestro alfabeto que dice tiene los símbolos 0,1, a la potencia 1 seguiría siendo 0,1. Y a la potencia 2, ¿qué significa? Exacto. Es como una multiplicación de conjuntos. O sea, 0,1 por otra vez 0,1. Y los posibles resultados van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y así continuamente. Entonces, cuando se quiera hablar sobre las potencias de un alfabeto, se va de nuevo epsilon asterisco. Bueno, lo que les comenté hace un momento. Tengo la cadena X que está formada por los símbolos Babse y Y por los símbolos lona. Entonces, la concatenación de X y Y me da Babse-lona. Y el lenguaje, ahora sí ya estamos hablando del lenguaje, miren, ¿eh? El lenguaje es un conjunto de todas las cadenas escogidas de alguna combinación del alfabeto. Entonces, si yo tengo mi alfabeto 0,1, que vimos en la anterior diapositiva, esto es el conjunto de todas las cadenas que pueden tener 0 y 1, que se me ha ocurrido. Entonces, mi lenguaje va a ser todo, W son las cadenas, ¿está bien? Entonces, va a ser, la notación que le puedo dar es, las cadenas son todas las cadenas, tal que la cadena consiste del mismo número de ceros que de unos. Es lo que nos dice acá, ¿no? Vean, la misma cantidad de ceros y unos. Ok. Para entrar a esta parte de gramática formal, voy a regresar un momento a la otra diapositiva. Perfecto. Entonces, lo principal es entender que vamos a manejar símbolos, alfabetos, que son nuestro vocabulario, otras palabras, y vamos a manejar reglas. Porque eso es lo que nos dijo al inicio. Las gramáticas van a estar justamente formadas. El lenguaje está formado por el diccionario y por un conjunto de reglas, y estas reglas son de la gramática, ¿no? Forman la gramática de nuestro lenguaje. Y obviamente está formado por las tildes, los símbolos y los alfabetos que mencionábamos hace un momento. Voy a pasar directo, esto lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces, entendiendo que nuestro vocabulario, ¿no? Mejor dicho, nuestro lenguaje va a estar formado por una combinación de todos los de nuestro alfabeto, de los símbolos de nuestro alfabeto, hay varias formas de ver las gramáticas. Hay tipos de gramática. Gramáticas sin restricciones o gramáticas de estructura de frases, gramáticas sensibles al contexto, gramáticas independientes de contexto y gramáticas regulares. ¿Okay? ¿Cuál es la principal diferencia entre estas gramáticas? Bueno, en un momento voy a explicar justamente la simbología que estamos viendo en rojo. Pero ¿qué es lo que sucede? La gramática del tipo 0 tiene una mayor amplitud de valores que la del tipo 1. El tipo 1 tiene mayor amplitud que la 2 y la 2 mayor que la 3. Esa es la principal diferencia. En un momento lo vamos a entender. Ok, necesitamos primero la definición. Una gramática, como ya comentamos hace un momento, va a tener ese conjunto de reglas. Ok, pero nuestra gramática va a estar formada por un cuarteto. Otras veces le llaman un quinteto, que van a verlo en unos videos que les estoy compartiendo en el aula virtual. Pero los principales es entender la definición de estos términos. Bueno, en este caso N, ¿está bien? Se le conoce como vocabulario no terminal. ¿De acuerdo? Que son, dice, símbolos introducidos por nosotros como elementos auxiliares para la definición de la gramática. Es decir, no están definidos directamente en nuestro alfabeto, más bien los hemos introducido en nuestro alfabeto inicial. Ok,
Ok, en oposición al vocabulario, entonces, N, recuerden esta definición no terminal, por eso inicia con la letra N. Asimismo, tenemos otro, que es el T, que es nuestro vocabulario terminal. Y en realidad son todas las sentencias del lenguaje definidas por esta gramática y están formados por los símbolos o caracteres de T. Entonces yo pienso de esta manera. T son todos los símbolos o caracteres de mi alfabeto. Y N, que es no terminal, son todos aquellos símbolos que he introducido al lenguaje y que son no terminales. En un momento vamos a ver la diferencia. P es el conjunto de reglas, ¿ok? Son todas las reglas que se va a tener que cumplir para que se forme el lenguaje. Y ese lo vamos a conocer como un símbolo distinguido, o la mayoría lo va a conocer como símbolo inicial. ¿De acuerdo? Ok, primero, esos son los nombres que vamos a tener. Un pequeño ejemplo, miren. Yo tengo esta gramática, ¿ya? Que también podría ser un lenguaje, que está definido por símbolos no terminales, símbolos terminales, por las reglas y por un símbolo inicial. Entonces, ¿yo qué digo? Mi símbolo no terminal es justamente la letra S, ¿de acuerdo? Que es mi estado inicial. No se olviden. Símbolo inicial o tal vez estado inicial lo llamen en otros textos. Mis símbolos terminales, que son justamente de mi alfabeto, A, B, perdón, sí, de mi alfabeto inicial, y las reglas de producción. ¿Qué es lo que me dice la regla 1? Que la letra S puede estar formada por la concatenación de del símbolo A, letra S y símbolo B. La letra S puede estar formada por la concatenación de AB. Y ese es mi símbolo distinguido o símbolo inicial o estado inicial. Entonces dice, el lenguaje definido por la gramática G, que se le denomina LG, es el conjunto de tiras de símbolos terminales generadas partiendo del axioma S, empleando las reglas del conjunto P. ¿Ok? Ya, voy a cambiar de... Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo que nos va a servir para entender un poco mejor. Digamos que tengo el alfabeto 0,1,S. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De todo este alfabeto, mi conjunto de símbolos terminales solamente van a ser 0,1. ¿Está bien? ¿Qué sucede con S? S va a ser mi símbolo no terminal. En otras palabras, es la diferencia de mi alfabeto menos mis símbolos terminales. Y vamos a tener la siguiente regla de producción. S va a estar formado por el símbolo vacío. O S también se puede formar de la unión del número 0 con otra vez la letra S, con el símbolo S, con el símbolo 1. Y S para mí representa mi símbolo inicial. Ok, hasta acá ya debemos poder reconocer qué es lo que debemos reconocer siempre en una gramática. Su alfabeto, los símbolos terminales, símbolos que representan un valor directo, símbolos no terminales, que en realidad estos símbolos no terminales se generan de las operaciones que puede hacer de los símbolos terminales con los no terminales o solo de los símbolos terminales, como pueden ver acá, ¿no? Ese símbolo no terminal se genera de bueno, en este caso de un nulo. O puede generarse de la combinación de símbolos terminales, 0, 1, con el no terminal. Y ese es mi símbolo inicial o mi estado inicial. Bueno, un ejemplo más concreto sería esto. Tengo el siguiente alfabeto. El, la, niño, niña, corre, come, tauta. Y también los siguientes símbolos, oración, sujeto, predicado, verbo, artículo, sustantivo. Y yo hago la diferencia, miren. Conjunto de símbolos terminales, para mí serían el, la, niño, niña, corre, come, tauta. Y genero mis reglas de producción a partir de los símbolos no terminales. Si estos son los símbolos terminales, hasta tauta, significa que los símbolos no terminales serían oración, sujeto, predicado, verbo, artículo y sustantivo. Normalmente las reglas de producción me dicen esos símbolos no terminales cómo se genera. Oración se genera de juntar un sujeto con un predicado, ¿sí o no? Un sujeto se genera de un artículo con un sustantivo. Un predicado se genera de juntar un verbo con un artículo con un sustantivo. Y verbo, ya no hay una regla directa, más bien verbo, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar los valores de la palabra corre o come. Puede tomar artículo,
puede ser el o puede ser la. Sustantivo puede ser niño o niña o tablet. Y mi símbolo inicial va a ser el símbolo oración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de las reglas de producción, los símbolos no terminales se generan, ya sea de los símbolos terminales, el artículo puede tomar cualquiera de los valores, o se genera de la combinación de otros símbolos no terminales, ¿no? Predicado se genera por juntar un verbo, un artículo con un sustantivo. ¿Cómo así? Miren. Entonces yo tengo esta regla, ¿no? Oración. El símbolo de flecha, la derecha, dice, nos permite reemplazar cualquier no terminal en el lado izquierdo de cualquier producción por el lado derecho de la producción. El izquierdo y el derecho. Oración. La regla 1 me decía que se forma de sujeto y predicado. ¿Qué nos decía la regla 2? Sujeto es un artículo sustantivo. Sujeto entonces se forma de un artículo con un sustantivo. Ahí entonces oración es un artículo seguido de un sustantivo seguido de un predicado. La regla 5, que es lo que nos dice, 1, 2, 3, 4, 5, el artículo puede ser el o la. Entonces un artículo sería el, bueno, seguido de un sustantivo y un predicado. Un sustantivo puede ser niño, ¿sí o no? El niño y un predicado va a estar formado al final por come la tabla, ¿no? Entonces, esta es la generación del lenguaje. Vean cómo nuestro lenguaje se va generando a partir de reglas que involucran a los símbolos terminales y a los símbolos no terminales. Perfecto. Una cosa que también es importante, obviamente también podría generar esto, ¿no? Esta palabra, el pastel come el niño, a partir de las reglas que tuve acá al inicio. Además, la sintaxis no implica semántica correcta, ¿no? Yo puedo haber puesto, no sé, ¿ven? El pastel come el niño. ¿Qué tal si hubiera puesto el niño come el pastel? Tendría casi un significado, ¿no? Pero acá no tiene razón, ¿sí o no? El pastel come el niño. No tiene bueno, por lo menos no tiene una lógica o una realidad. Ok. Entonces, lo anterior explicado en realidad es lo importante, porque entendiendo que cómo se forma el lenguaje a partir de las gramáticas, de los símbolos no terminales, terminales, la regla de producción y el símbolo inicial o estadio inicial, vamos a poder comenzar a hacer las operaciones. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Siguiendo algunas reglas, S se puede formar de la combinación ASB, o si no ASBB, o si no AABBB, tomando que A es un terminal, ¿no? Ok. Entonces yo les comentaba, ¿no? Que, un segundo, las gramáticas de un tipo, mientras más mayor sea el tipo, menor es su rango de valores. ¿Qué es lo que sucede acá? Las gramáticas sin restricciones o gramáticas de estructura de frases, ¿qué es lo que pasa? Como ven, acá estamos viendo una regla de producción, ¿no? Tal vez un símbolo no terminal con un símbolo terminal. Pero en este caso no es directamente así. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Alfa puede ser cualquier combinación de los no terminales con los terminales. Y beta también puede ser cualquier combinación de los no terminales con los terminales. Pero este símbolo más, no sé si se nota muy bien, el símbolo más significa una combinación de concatenación. El símbolo asterisco ya sabemos que es de multiplicaciones, de conjuntos, ¿sí? O sea, esto es casi lo que se dice un lenguaje infinito. No hay que se tendría demasiadas opciones. Una gramática sensible al contexto, ya hay una cierta diferencia, ¿no? Donde en el lado izquierdo ya tenemos directamente que A es no terminal, o sea, ya es una operación donde hay un no terminal. Pero alfibeta pueden ser cualquier combinación de no terminales con los terminales. Y el lado derecho lambda es una combinación de los no terminales con los terminales. La única diferencia es que ya hay una pequeña restricción, que es que siempre va a haber un no terminal, no necesariamente una combinación. Entonces, por eso es que su rango de valores del tipo 1 es menor que del tipo 0. Los independientes del contexto, ¿qué es lo que sucede?
A ya es un no terminal, solamente hay no terminal. Ya no es como el anterior que podría tener más conjunto de valores en el lado izquierdo. Y alfa sí ya puede ser cualquier combinación de los no terminales y los terminales. Es como el ejemplo que les mostré hace un momento. Y finalmente los regulares, básicamente, ya son cuando tengo no terminales y terminales. O sea, obligatoriamente aquí hay no terminales y aquí hay terminales. ¿Sí? Vean. Ok. Ok, bueno, esa es en realidad la principal diferencia. Y eso es lo que se estaba tratando de explicar en las diapositivas. Ok, listo. Ahora, vamos a pasar este momento. Vamos a ver un pequeño ejemplo, justamente, en la que ya se hablaba justamente de las gramáticas, ¿no? Que son todas las reglas que produce nuestro lenguaje, se pueden, bueno, operar tanto de forma algebraica como numérica, que vimos al inicio. Y para ello vamos a ver una comparación con este ejemplo. Yo tengo la gramática con los signos terminales x, y, más, menos, asterisco, entre y paréntesis. ¿Ok? Y por ejemplo, yo tengo esta operación, ¿no? X más y menos X por y. Mis símbolos no terminales serían la expresión, término y factor. ¿Y cuáles son mis reglas de producción? La primera es esta. Una expresión se forma de un término, significa o es la suma de una expresión más un término, o es la resta de una expresión menos un término. Esas son prácticamente acá hay tres reglas. O sea, una expresión puede ser un término, o puede ser una expresión más otro término, o puede ser una expresión menos un término. El término puede ser un factor. O sea, yo tengo un factor, entonces el factor lo considero ya como un término. O el término es el término multiplicado por el factor. O un término se forma de dividir un término entre un factor. Y el factor puede ser los símbolos terminales x, y, o puede ser una expresión entre paréntesis. Y mi símbolo inicial va a ser la expresión. Ok, vamos a hacer el ejercicio primero, y ahorita les voy a explicar justamente lo del tema de ambigüedad. Podríamos hacer una derivación por la izquierda como una derivación por la derecha. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a realizar reemplazos de cada n que está más a la izquierda y aquí que está más a la derecha. Por ejemplo, la expresión dice es una expresión menos un término. Y estamos partiendo con esa regla, ¿no? Expresión es expresión menos término. ¿Y la expresión qué cosa es? Otra de las reglas que teníamos es que la expresión puede ser la expresión más un término menos un término, ¿sí o no? O sea, estoy tomando en cierta forma un poco aleatorio, las reglas que existen, ¿de acuerdo? ¿Y la expresión qué cosa es? También es un término, ¿sí o no? Al fin de cuentas, una expresión ¿a qué se reduce? A un término. Entonces, expresión puede ser un término y quedaría, ¿no? Esta expresión se convierte en término. Lo demás se mantiene igual, más término, menos término. Y el término que dijimos, término puede ser un factor. Entonces, término se transforma en factor, más término, menos término. ¿Y factor qué valores puede tomar? X, Y o una expresión entre paréntesis. Como no quiero estar repitiendo, ¿no? O sea, la idea justamente era llegar a los no terminales. Factor toma el valor de X, más término, menos término. Entonces, miren, ¿cuál es el objetivo? Si nos damos cuenta, en el lado izquierdo, llegar a un no terminal. ¿Cómo podría llegar? Justamente porque expresión podría transformarlo en término de alguna forma. Término se iba a transformar en factor y el factor está formado por cualquiera de estos símbolos. Como ya logré el primer objetivo, ahora me voy al otro, más término menos término. El término puede, bueno, va a transformarse en factor menos término y un valor que puede tomar factor puede ser y menos término. Entonces puede tener x más y, pero un término puede ser justamente desembocar en término por factor.
Entonces, x más y menos, y un término es factor por factor. Este primer factor lo transformo en un no terminal, x, y el segundo factor luego se va a transformar en otro, y. Entonces, si logré a partir de estas reglas llegar al ejemplo inicial, x más y menos x por y. Aquí, ¿qué voy a pasar? En este caso voy a empezar por el lado derecho, miren, término. Término lo estoy transformando en término por factor. Entonces, expresión menos término por factor. Y este factor ya toma el valor de y, ¿no es así? Entonces, expresión menos término por y. Y término pues otro factor. Entonces, expresión menos factor por y. Sería expresión menos factor puede tomar el valor de x por y. Y expresión es una expresión más un término. Y menos x por y. Y este término ya se convierte en factor, ¿no? Entonces, ese factor se puede transformar en y. Y esta expresión ya se puede transformar en un término, que se puede transformar en factor, que se puede transformar en x. Entonces, es una gramática no ambigua porque tanto la dirección de la izquierda como por la derecha puedo lograr llegar a este mismo resultado. ¿De acuerdo? Esto normalmente se traduce en un lenguaje formal, con una expresión regular. ¿Ok? Y en realidad eso es lo que se conoce como el árbol sintáctico. A partir de las reglas, yo cómo lo voy desdoblando hasta llegar al lenguaje que sí puedo utilizar. O sea, en otras palabras, esto existe en mi lenguaje porque vaya por la izquierda o por la derecha, o utilice las reglas que utilice, voy a llegar a este resultado. Muy bien. Hasta esta parte es la explicación de lo que que nos va a servir para lo que es teoría de lenguajes y para comenzar con el análisis léxico. En el aula virtual está colgado este enlace, Teoría de Lenguajes y Autómatas, de un canal que está muy bien explicado, la parte de lo que son autómatas finitos deterministas, autómatas infinitos no deterministas, que justamente explica cómo se forma, lo que les mencioné al inicio, a través de teniendo un alfabeto, vocabulario, y con ciertas reglas de producción, cómo vamos a ir formando lo que se quiere es formar las expresiones regulares, es decir, los caminos a través de ciertas reglas para formar una expresión del lenguaje. Entonces, les voy a pedir que repasen estos videos. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo.